hay ciertas historias que, no se sabe muy bien cómo, se quedan para siempre en el alma de un pueblo. Hoy vamos a contar una de esas, la increíble y muy real historia de cómo un pueblecito de Castilla consiguió un permiso del mismísimo Papa para poder comer como Dios manda. Esta frase de verdad lo resume todo a la perfección. No es de ningún gran pensador, qué va. Es el puro orgullo de un pueblo, Meco, que supo encontrar la forma de compaginar sus deberes con la Iglesia con algo tan básico como comer bien. Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo lo hicieron? Porque, ojo, no hablamos de una leyenda urbana, sino de un documento oficial, un privilegio que acabó definiendo la identidad de este lugar durante más de 500 años. Venga, que vamos a resolver el misterio. Todo esto empieza, como no podía ser de otra manera, con un papel oficial, con un auténtico resquicio legal, o mejor dicho, celestial. Pues sí, nos plantamos en pleno siglo XV, una época en la que las normas de la Iglesia iban a misa, nunca mejor dicho. Y en ese contexto, el Papa le da a la gente de Meco una dispensa, que para ellos debió de ser casi un milagro. A ver, que quede claro que esto no era un permiso cualquiera que te firmaban en un momento. Una bula papal era un asunto muy, muy serio. Llevaba su sello de plomo, la bulla, que es lo que le daba el nombre y la validez. Y claro, todo escrito en latín. Vamos, que no era para leerla mientras desayunabas, era para cumplirla y punto. Vale, pero ¿por qué narices necesitaban este permiso tan especial? Bueno, pues el origen del problema no era una crisis de fe, para nada. Era una cuestión de pura y dura geografía. Hay que entender cómo funcionaban las cosas. En el siglo XV la abstinencia era obligatoria. Los viernes y otros cuantos días al año, comer carne era pecado mortal. La alternativa que daba la Iglesia era, por supuesto, el pescado. Y aquí está todo el meollo del asunto. Para la Iglesia, la cosa estaba clara. Si no se puede carne, pues se come pescado. Fácil, ¿no? Pues no. Para Mezco, un pueblo en mitad de la meseta castellana, el pescado fresco era un lujo de otro planeta. Sin mar a la vista, no había pescado. Y sin pescado, el ayuno se convertía en un problemón de primera. Claro, para un problema de esta magnitud se necesitaba una solución a la altura. Y esa solución, como tantas otras veces en la historia, llegó de la mano de un hombre con los contactos adecuados en el sitio adecuado. Y aquí entra en escena nuestro protagonista, Íñigo López de Mendoza y Quiñones. No era un señor feudal cualquiera, no. Era el conde de Tendilla, señor de Meco y, sobre todo, un Mendoza, una de las familias más poderosas de toda Castilla. Es que su currículum era para quitarse el sombrero. Un guerrero de primera en la conquista de Granada, un diplomático súper hábil en la corte papal de Roma, alcaide de la Alhambra y, por si fuera poco, un mecenas de las artes. En resumen, era un tipo al que se escuchaba. Y mucho. Así que, con todo ese poder y esa influencia, ¿cómo lo usó para ayudar a la gente de su pueblo? Pues vamos a ver cómo se gestó este acuerdo con Roma. Resulta que el conde no estaba en Roma de turismo, ni mucho menos. Estaba allí como embajador de los reyes católicos, negociando cosas importantísimas con el Papa Inocencio VIII. Hablamos de asuntos de Estado, del control de la Iglesia en Granada. Vamos, la alta política de la época. Y esto es lo que hace que esta historia sea tan genial. Entre reuniones de altísimo nivel y discusiones teológicas, don Íñigo se acordó de la gente de su pueblo en Castilla. Se imaginó que, mientras él negociaba el futuro de un reino, su gente las estaba pasando canutas para poder cumplir con el ayuno. Y así llegamos a esta fecha para enmarcar. El 16 de mayo de 1487, el Papa Inocencio VIII estampó su firma en el documento que pasaría a la historia como la famosa Bula de Meco. Y entonces, ¿qué es lo que permitía? A ver, el punto clave es que la bula no daba permiso para comer carne. No era una barra libre. Lo que sí permitía era comer huevos, queso, leche, vamos, productos lácteos. Cosas que, en el moco de aquella época, marcaban la diferencia entre comer y no comer. Y el conde no solo se acordó de Meco, el privilegio se hizo extensivo a otras localidades de su señorío que tenían el mismo problema geográfico. Esto nos da una idea del alcance de su poder y también de su preocupación por todas sus tierras. Un documento de hace más de 500 años podría ser una simple anécdota, ¿verdad? Pero la bula de Meco se convirtió en algo mucho más grande. Se hizo, literalmente, inmortal. La bula dejó de ser solo un pergamino. Se convirtió en una historia de abuelos a nietos, en un símbolo del ingenio de un pueblo que no fue a Roma a pedir oro, sino a pedir un trato justo a la hora de sentarse a la mesa. Y esta es la prueba definitiva de su inmortalidad. La historia se grabó a fuego en el lenguaje de toda España a través de este refrán, que increíblemente se sigue usando hoy en día.
El significado es potentísimo. Si alguien está en un lío tan gordo que ni el poder de un documento papal como este puede salvarle, es que la cosa no tiene remedio. Así de legendario llegó a ser el poder que se le atribuía a la bula. Y esto nos deja una reflexión final sobre el conde. Pudo pasar a la historia por sus victorias militares o su poder político, pero en Meco, 5 siglos después, se le recuerda por este gesto. Fue una victoria sin ejércitos ni batallas, pero que caló mucho más hondo en la memoria de su gente. Y así la historia de la bula de Meco nos invita a pensar. A menudo, la verdadera alma de un sitio no está en los grandes monumentos ni en las fechas de los libros, sino en estos pequeños relatos, en esos actos de inteligencia y de humanidad que, sin hacer mucho ruido, acaban por definir quiénes somos.